Telefónica y TECIR, a través de su programa Aragón Open Future, han presentado este jueves los resultados de su primer proceso de aceleración enfocado al comercio tradicional. Nosotros arrancamos este programa de aceleración con un objetivo muy ambicioso, que es digitalizar el comercio tradicional y democratizar la innovación para que no solo los grandes retailers, sino también los comercios tradicionales tengan acceso a la innovación. Era un objetivo muy ambicioso, pero hoy claramente hemos empezado ya a recoger sus frutos. Hay que tener en cuenta que no había precedentes en una aceleradora vertical de retail, hemos sido los primeros de Europa. Tampoco había antecedentes y hemos sido también pioneros en nuestro método, en poner a trabajar a las startups con un comercio hermanado de la mano, y el resultado ha superado nuestras expectativas. La solución de la startup aragonesa Deusens ha sido la ganadora de esta primera edición de la aceleradora TECIR, que financiará el 100% de la implementación de su solución en los 12 comercios hermanados del programa. Nuestro proyecto es un spin-off de nuestra actual startup, que es Deusens, y el spin-off se llama Project Alice. Yo me lo he pasado muy bien, sinceramente, al final como buen millennial es lo que más me renta al final. Y luego la verdad es que nos ha servido muchísimo porque empezamos con una idea primigenia y al final le hemos acabado dando forma a algo que puede ser bastante potente. La aportación al sector comercio de Deusens consiste en facilitar la decisión de compra al consumidor. Descargando su aplicación, el cliente podrá ver en realidad aumentada cómo va a quedar cualquier producto que esté valorando adquirir a través de Internet, en tamaño real y utilizando simplemente la pantalla del móvil o la tablet. Deusens ya ha realizado un primer piloto enmarcado dentro del proceso de aceleración de TECIR con su comercio hermanado Liderlamp. Somos una empresa aragonesa tradicional, ha sido una experiencia magnífica. Primero, que iniciativas así se den en nuestra tierra, ¿no? Y luego nosotros a nivel comercio, pues bueno, es cierto que si se llegase a implantar, porque por ahora es algo piloto, nos puede proporcionar mucho valor añadido a la hora de la venta, porque es implementar algo tan novedoso como es la realidad aumentada en el proceso de compra en la tienda online. Al acto han asistido representantes de los socios estratégicos de TECIR, Telefónica, Intel, Microsoft y HMI, así como un nutrido panel de expertos que ha trabajado en mesas técnicas con las 9 startups finalistas. La verdad es que la impresión que me llevo es muy buena, la verdad me voy sorprendido. Me encanta la propuesta de poner por delante incluso que la inversión, el hecho de pilotar con clientes, y eso es lo que vimos acá, al mismo tiempo que le sirve a las compañías, a las startups para madurar, para desarrollar su idea, su negocio. Obviamente les sirve muchísimo a los comercios, creo que los comercios hoy tienen un desafío de digitalización en todos los ámbitos, y unir al final startups que están desarrollando innovación con los comercios que necesitan esa innovación es algo que beneficia a todos. Este primer programa de aceleración dio el pistoletazo de salida el pasado mes de enero de 2017 y a las startups participantes se les plantearon 4 retos identificados directamente por el comercio minorista a los que dar solución. Nuevos servicios para el comercio integrados en modelo plataforma, mejora de la experiencia de compra, herramientas para conocer mejor al cliente e integración del mundo físico y digital a lo largo de la cadena de valor del sector. El Demo Day no es el broche final del trabajo de TECIR, porque pronto anunciaremos una segunda edición de nuestra aceleradora y pronto esperamos anunciar también proyectos disruptivos, ambiciosos, innovadores, en los que vamos a ir de la mano de grandes corporaciones, de nuestras startups y de nuestros comercios también. Hoy finaliza este primer proceso de aceleración, pero TECIR no se para, sino que continuará trabajando y dando respuesta a estos y nuevos retos del comercio tradicional.